Cuba Información. El investigador francés Salim Lamrani ha demostrado que la popularidad de Giovanni Sánchez en Twitter es falsa. O sea, que vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, Salim Lamrani es investigador francés de la Universidad París-Sorbona, una persona cercana también a este medio. Le hemos entrevistado hace poquito, publicábamos una entrevista con él, y una persona de una profundidad en sus estudios sobre Cuba muy, muy importante. Publica un artículo en La Jornada, ese diario de la izquierda mexicana, referencia de la prensa de izquierdas en el mundo, de los pocos diarios de izquierda que quedan ya en el mundo. Bueno, publicaba un artículo titulado ¿Quién está detrás de Giovanni Sánchez? Y entre otras muchas cosas, la que más destaca por su novedad es que descubre, a través de un estudio que él hace, y una consulta que hace en una de las páginas web dedicada a esto precisamente, descubre que Giovanni Sánchez, la popularidad que tiene en sus redes sociales, en concreto en la red social Twitter, una buena parte se demuestra como falsa. Es decir, por ejemplo, demuestra que tiene más de 50.000 de sus seguidores en Twitter son cuentas falsas, es decir, creadas por un robot. Eso es lo que nos viene a decir. Existen empresas que se dedican, con una tarifa elevada, a dotarte de una serie de amigos, de seguidores en Twitter, en Facebook. Esto lo utilizan los partidos políticos, los candidatos. Se utiliza mucho en Estados Unidos para los candidatos a la presidencia, todo esto, para crearse una falsa popularidad. Y evidentemente Giovanni Sánchez tiene mucho dinero, porque Giovanni Sánchez no es una persona, es un programa. Eso es lo importante que hay que destacar. Y entonces él dice, por ejemplo, que 50.000 de sus seguidores son en realidad cuentas fantasmas o inactivas, que de ellas 27.000 son huevos, es decir, son cuentas de Twitter que no tienen foto y que no tienen prácticamente actividad. 20.600 tienen las características de cuentas fantasma con una actividad inexistente en la red, que consiste, por ejemplo, de 0 a 3 mensajes enviados desde la creación de la cuenta. Algunas incluso tienen años, ¿no? Entonces, se van descubriendo poco a poco determinadas realidades sobre este verdadero montaje político mediático que es este personaje, ¿no? Que va mucho más allá de lo que es una simple persona que se ha rebelado contra un gobierno, ¿no? Sino que es prácticamente, yo diría, una estrategia. Sí, yo creo que es una creación de la burguesía internacional para desprestigiar a Cuba. Ya se la ha pillado en bastantes mentiras, pues por ejemplo cuando decía que le había enviado a Obama la famosa entrevista que luego se descubrió a través de los cables de Wikileaks que era falsa, que habían sido los funcionarios de la Oficina de Intereses norteamericanos en La Habana los que habían cocinado todo eso. Y además también se demostró que era falso, que le había mandado el mismo papel o la misma encuesta a Raúl Castro, porque el mismo Michael Palmi decía eso, ¿no? Que me molestaría mucho que numerosas conversaciones que tuve con Giovanni Sánchez fueran publicadas. Él fue el embajador de Estados Unidos en Cuba. Sí, fue un funcionario de la embajada, de la Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana. A mí me ha llamado el jefe de la oficina. El jefe de la CIA. Sí, como si dijéramos el embajador. A mí lo que más me ha llamado la atención de todo esto es el ciberacarreo, ¿no? Esto es un programa que lo hacen empresas, que es para darle popularidad pues a gente que se presenta a presidentes o parlamentarios y tal. Empresas privadas. En fin, para darle un poco de publicidad a gente que está interesada en ello. Y hay veces, por lo que pone aquí en los cables, que se pagan hasta $2.000 por 500 perfiles manejados por 50 personas. O sea, incluso se pueden pagar entre $12.000 y $15.000. ¿De dónde saca Giovanni Sánchez tanta pasta? Me pregunto yo, ¿no? En fin, es un tema al que ya le hemos dado a menudo vueltas, pero que demuestra que esta farsante, que además está contratada por medios de comunicación españoles, también para que nos diga supuestas... Públicos. Radio Nacional de España le paga su salario o su minuta
al mes por una intervención, si no me equivoco, semanal en Radio Nacional de España, para que nos cuente qué ocurre en Cuba. Precisamente una persona que lo único que hace es, elucubrar sobre una realidad que no tiene nada que ver con la de Cuba. Además, encima, una persona que ha recibido de medios de comunicación que están dirigidos por empresas premios por un valor de casi $500,000. O sea, que eso ya dice... Ahí está el disparate que es en sí misma Yohanny Sánchez. Salim Lamrani, este excelente periodista, investigador, intelectual francés, descubrió, desmenuzó y diseccionó realmente quién es Yohanny Sánchez. O sea, la puso en evidencia ante el mundo. Sí, la famosa entrevista que le hizo en el hotel, ¿verdad? Nosotros calificamos eso como un yohanicidio, porque lo cierto es que, primero, la indigencia de esta persona en cuanto a la ignorancia sobre temas económicos, sobre temas históricos, sobre temas políticos, se quedó sin respuesta en muchas preguntas, divagó, en fin, una calamidad total. Y esta calamidad, que es una creación de las fuerzas imperialistas, de los medios que representan el imperio y los lacayos del imperio, pues ha mentido y miente porque es la mentira, la manipulación, la distorsión lo que le permite vivir de ello y recibir los premios que recibe, ¿cómo se llama esto? La publicidad, la atención, el fichaje que ha hecho por el periódico El País, que tiene un espacio para ella, para que escriba sus basuras, sí, en el grupo Prisa, sus basuras. Y Salim Lamrani en esta investigación, pues hablando de las retribuciones que ha recibido Yohanny Sánchez, plantea que el importe que ha recibido es equivalente a más de 20 años de salario mínimos en un país como Francia, quinta potencia mundial. El salario mínimo mensual en Cuba es de 420 pesos, es decir, $18 o 14 euros, por lo que Yohanny Sánchez ha conseguido el equivalente a 1.488 años de salario mínimo cubano por su actividad mercenaria, diría yo. Y también se plantea una realidad que se ha descubierto, se ha demostrado. Yohanny Sánchez está en estrecha relación con la diplomacia yanqui, es decir, está en estrecha relación con el imperio. Y ella se ha constituido en una fiel servidora, lacaya de el imperialismo y de los que tienen intereses sobre Cuba, intereses que ya sabemos cuáles son. Ella se presta a eso, es una de las, digamos, de las figuras que ha creado los laboratorios del imperio, con la pretensión y la ilusión vana, trasnochada, irrealizable, de que se constituye en el elemento de agitación que socave la estructura de la sociedad cubana y provoque la caída de la Revolución Cubana. Yo de eso se trata. Hace poco, cuando entré mi cuenta de Twitter, ahí hurgando entre gente de Cuba, de pronto apareció allí, digo, este cabrón. Yo no soy muy partidario de las redes sociales, pero cuando Chávez hizo una cuenta, Chávez Candanga, pues entré yo ahí, y la verdad es que tiene mucha actividad el Twitter, sí. Chávez Candanga, que es una de las cuentas más exitosas, y si no me equivoco creo que es el primer presidente, digamos, del mundo en cuanto a número de seguidores debe ser Obama. Yo no sé si también a cuenta del ciberacarreo famoso, pero bueno, vamos a pensar que sea verdad. Pero el segundo debe ser Chávez, y realmente esto es importante, o sea, la importancia que le ha dado a la función de las redes sociales, especial Twitter, la revolución bolivariana, ¿no? Y en noviembre nosotros estábamos en un evento precisamente sobre medios alternativos y redes sociales en La Habana, y ahí se presentaba el ejemplo de la cuenta de Chávez Candanga, ¿no? Es que cuando... Y le preguntábamos nosotros a los representantes cubanos para cuándo había un
un Raúl Candanga o a un Fidel Candanga. Yo le sigo a Raúl Castro por Twitter. Y los primeros días que, pues no sé si era una semana o 2 semanas, se comprobó que Chávez tenía más seguidores que Obama. Lo que no sé si después, a través del ciberacarreo, habrán creado más seguidores para darle fama a Obama. Mira, aquí Salim Lanrani plantea, bueno, al final hace unas preguntas que son ilustrativas de esta persona, cuando tú has mencionado cuando la entrevista al presidente Obama, ¿no? Y sí, ahí mismo ella plantea de que envió al presidente cubano Raúl Castro un cuestionario que no recibió respuesta. Pues bueno, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos, que es como digamos la embajada del imperio en Cuba, o sea, la sección de intereses, pues Jonathan Farrar confirmó que, ella no podía esperar respuesta del presidente cubano, pues nunca mandó las preguntas a Raúl. Es decir, que en realidad no mandó nada. Y ella plantea de que, bueno, le escribió a Raúl, fíjate, y todavía hay quien está planteando de que esta persona puede ser, esta y otros, una alternativa a esa ensoñación que dio esa Cuba post Castro, como hablan ellos. Y la pregunta que hace Salim es cómo es posible que una persona que dice que solamente puede a través del SMS comunicarse y una vez a la semana que va a un hotel y puede conectarse a internet, ¿cómo puede seguir a más de 80.000 personas? Dice, ¿cómo Johnny Sánchez puede seguir a más de 80.000 cuentas sin un acceso permanente a internet? ¿Cómo ha podido abonarse a cerca de 200 cuentas diferentes diarias como promedio desde junio de 2010 con picos que superan las 700 cuentas? Sigue preguntando Salim Lanrani, ¿cuántas personas siguen realmente las actividades de la opositora cubana en la red social? ¿Quién financia la creación de las cuentas ficticias? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son los intereses que se esconden detrás de la figura de Johnny Sánchez? Evidentemente, Johnny Sánchez es mucho más que ella, es todo un equipo de personas en diversos países con muchísima tecnología y muchísimo dinero. Y yo también diría que con varios gobiernos detrás, no solamente uno. No, y le permite vivir en Cuba. Fíjate, imagínate tú, en Cuba, con la economía que tiene Cuba, y si estuviera en cualquier país latinoamericano, pues a cuerpo de rey. Claro, de rey, claro. Y vive de eso. Ha hecho la indecencia de esta persona, de este individuo, que no tiene límites, pues permite hacer un negocio de la mentira, siendo ella misma una mentira. Bueno, y por último decir que todo este descubrimiento del fraude en Twitter no ha pasado de un diario como La Jornada y no ha llegado a los grandes medios.